cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 24 de marzo, víspera de la Encarnación, de la Anunciación, que se celebra el 25 de marzo. Al mismo tiempo es también el día siguiente de la celebración ayer en Madrid de la Marcha por la Vida, esa manifestación de sí a la vida que se lleva celebrando pues en España desde el año 2011. Y comienzo de esta manera porque el día 25 de marzo es el día también, obviamente por eso se pone esa Marcha por la Vida cercana, en el domingo más cercano a la Encarnación. El día de la Encarnación es el día en el que también se subraya la dignidad de la vida humana presente en ese embrión, en ese feto. Bueno, voy a decir además una circunstancia que es verdaderamente simbólica. Mañana, 25 de marzo, se cumplen 30 años de la publicación de la encíclica Evangelium Vitae, la encíclica de San Juan Pablo II, sobre la vida, sobre la dignidad de la vida, en la que denunciaba especialmente la lacra del aborto. Evangelium Vitae es, dentro del magisterio católico, sin duda alguna, el documento que con más profusión, contundencia, ha abordado el tema de la vida y ha abordado lo que es el holocausto del aborto. Evangelium Vitae. Yo tuve pues el regalo de Dios de poder comentar esta encíclica Evangelium Vitae cuando se cumplían 25 años, ahora se cumplen 30. Hice una reflexión que tenéis a vuestra disposición pues en YouTube con el título Yo también fui embrión. Le puse un título para comentar Evangelium Vitae un poco irónico. Yo también fui embrión. ¿Por qué digo irónico? Porque resulta que en una rueda de prensa, pues un periodista me preguntó, ¿por qué es usted tan beligerante con el tema del aborto? Yo le dije, bueno, es que tengo razones personales. Me dice, bueno, ¿se pueden saber qué razones personales son esas? Le dije, mire, es que yo también fui embrión. Yo también fui embrión y por eso soy beligerante con este tema. Bueno, pues si queremos no aprovechar este 30 aniversario de Evangelium Vitae, bueno, pues ahí está a vuestra disposición esa charla. Yo también fui embrión comentando esta encíclica. Pero tenemos un gran regalo para este aniversario. Un gran regalo. Y el regalo nos llega de Nueva York, que obviamente pues es un lugar paradigmático. Y el gran regalo es que Planned Parenthood, esta gran multinacional del aborto, esta semana pasada ha anunciado que cierra y vende sus instalaciones en Manhattan. Las únicas instalaciones que tenía en el conocido barrio de Manhattan. Ellos no se dan cuenta, pero el comunicado, esto es gordo, lo que os voy a decir, el comunicado, ellos sin darse cuenta, lo han hecho público, el cierre de Planned Parenthood en Manhattan, el día de San José. Ojo con este detalle, El día de San José se hace público que después de 30 años, ¿no?, en un lugar donde posiblemente sea el lugar en el que más se ha visualizado la batalla pro vida de todo el mundo, ha sido esa clínica abortista, ¿no? Bueno, han hecho un anuncio diciendo que están en crisis financiera y que han decidido vender esas instalaciones pues para sacar dinero. Dice que bueno, que lo hacen porque también están superando obstáculos sociales, económicos, políticos. Va a salir al mercado este inmueble por 39 millones de dólares. O sea, ahí es nada. Fijaros qué empolio tenían en este lugar de Manhattan. Y esto solamente el año pasado tuvieron un déficit de 31 millones de dólares en esa clínica. En esa clínica el año pasado perdieron 31 millones de dólares. ¿Qué ocurre? Pues que la campaña pro vida ha sido muy fuerte, muy potente en torno a ese abortorio, ¿no? En el que muchas chicas hispanas o de raza negra acudían allí para abortar. Era un espectáculo devastador
y aquel fue un lugar en el que los católicos más militantes, pues de una manera continua, tuvieron vigilias de oración. Hay personas que durante año y medio, ininterrumpidamente, han estado allí en oración delante de esa clínica y se han salvado miles de vidas en esas campañas. Se ha querido demostrar en esa campaña pro vida tan potentemente sostenida delante de ese abortorio de Manhattan, pues que amamos la vida y que todas las vidas tienen un valor eterno y que por lo tanto ofrecemos toda nuestra ayuda para intentar salvar las vidas, ¿no? Entonces, ha habido también por otra parte una congregación religiosa, Sisters of Life, Hermanas de la Vida, que se han empeñado especialmente en esta campaña en Manhattan, y ellas han sido también las que han estado siempre en la calle rezando, integrándose en las campañas de 40 días por la vida. Bueno, ellas han hecho un comunicado diciendo que el anuncio del cierre, ¿no?, de Planet Parenthood en Manhattan es una respuesta increíble a la oración. Y además tiene lugar justo cuando, lo han anunciado el día de San José. No se han dado cuenta, madre mía, ¿no?, que era el día de San José cuando estaban anunciando esto. Y justo cuando se cumple el 30 aniversario de Evangelium Vitae, como hemos dicho. Hay un fotógrafo, al que yo por cierto le sigo en Instagram, un fotógrafo llamado Jeffrey Bruno, que bueno, pues que él es un fotógrafo buenísimo, que suele sacar, ¿no?, pues fotografías de estas vigilias de oración y de los conflictos que se generan ahí delante de esa clínica. Y él también ha hecho unas declaraciones, ¿no?, en Register, diciendo que le parece especialmente significativo que este anuncio haya tenido lugar en la festividad de San José, auténtico guardián de la vida. Ojo, San José, guardián de la vida. Bueno, pues esto es un milagro. Esto es otro milagro más de San José. Recuerdo que en uno de los últimos programas os hablé del milagro de San José que tuvo lugar, ¿no?, pues allí en el campo de concentración junto a Múnich, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, cuando allí en una novena que se hizo a San José se consiguió salvar 2.500 vidas de 2.500 sacerdotes que iban a ser ejecutados en el campo de concentración. Bueno, pues aquí tenemos otro milagro. Planet Parenthood de Nueva York tiene otras 4 clínicas instaladas en Queens, en Brooklyn, en Bronx, con lo cual, digamos, la batalla obviamente no concluye porque se haya cerrado la de Manhattan. Una clínica en la que se cierra, que ha estado abierta desde 1990, que por cierto, esta clínica llevó durante mucho tiempo el nombre de Margaret Sanger, fundadora de Planet Parenthood. Tenía ese gran letrero en el edificio, pero hace ya 5 años la organización quitó el nombre de esa fundadora del edificio, y lo quitó pues porque se descubrió que esa fundadora de Planet Parenthood, Margaret Sanger, pues había participado en muchos discursos racistas, incluido el Ku Klux Klan. O sea que la fundadora de Planet Parenthood había también participado en encuentros de el Ku Klux Klan. Vamos, todo un poema. En definitiva, señores, la vida es un milagro y la vida tiene una dignidad que ha sido descubierta por el misterio de la encarnación que mañana vamos a celebrar. Si ese embrión que estaba en el seno de María era persona divina, ¿cómo no va a ser persona humana el embrión que anida en el seno de una mujer embarazada? Vamos, un argumento teológico, que se añade a los argumentos naturales, obviamente, ¿no?, a los argumentos de ley natural, a la biología, porque esto es cuestión de biología, no de ideología. Ahora es verdad que la teología viene a iluminar a la biología. Si fue persona divina, si era persona divina, ese embrión que anidaba en el seno de María, ¿cómo no va a ser persona humana ese embrión que anida en el seno de la mujer embarazada? Bueno, pues perdonad por esta introducción larga, pero es que en el día de la víspera, ¿no?, de la Encarnación,
teníamos que dar noticia de esta buena nueva que nos llega desde Nueva York. Lo cual también quiere decir una cosa, señores: perseverancia, perseverancia, perseverancia. Porque aquí ha habido una perseverancia tremenda en Nueva York, de la cual tenemos que aprender mucho. Porque es verdad que ayer en Madrid pues hubo, ¿no?, pues una manifestación. Sí, pero en esa manifestación hubo, pues, ¿cómo decirlo?, muchísimas más personas de las que el gobierno hubiese querido, hubiese deseado, pero muchísimas menos de las que el corazón de Jesús hubiese soñado. Sí, hubo muchas personas, sí, sí, pero no, tenemos que ser mucho más contundentes y mucho más perseverantes. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music, en el canal de YouTube En Ti Confío. Allí también se publica este programa con imagen, y quien quiera seguirlo en directo puede seguirlo en directo en el canal Televisión 24 Horas En Ti Confío, que está en la página web enticonfio.org. Bueno, vamos adelante. Y hablando de redes sociales, bueno, pues antes de introducirme con el primero de los temas, me quiero hacer eco de lo sorprendente que está siendo la extensión de un mensaje que ayer envié. Bueno, sabéis que diariamente envío mi pequeña pildorita, ¿no?, a redes sociales. Y ayer envié un mensaje, pues, crítico con la guerra, ¿no? Ahora que en este momento pues se está recrudeciendo la guerra, en Ucrania no termina de producirse la tregua, en Gaza se ha reanudado la guerra, se ha vuelto de nuevo a atacar el sur del Líbano, está el mundo ardiendo, ¿no? Y bueno, creo que existe sensibilidad en la opinión pública contraria a la guerra, ¿no? Y a veces esa sensibilidad pues está muy ligada con ideologías, pero otras veces esa sensibilidad es puramente de amor a la vida y de rechazo de la violencia, sabiendo que la violencia no es camino, siempre complica las cosas, ¿no? Bueno, pues yo ayer envié un mensaje a redes que era sencillamente una fotografía de una madre, bueno, una fotografía extraída hace 20 años, de una madre joven que tiene en sus brazos pues a un niño de unos 3 añitos, una fotografía súper feliz, ¿no?, de una madre sosteniendo a un niño de 3 años. Y a su derecha está la imagen de la misma madre 20 años después, sosteniendo en sus brazos la fotografía de su hijo que ha sido muerto en la guerra, pues 20 años después de la foto anterior. Es la misma madre sosteniendo los brazos, el mismo hijo, solo que con una fotografía de un hijo difunto en la guerra, ¿no? Y claro, la fotografía es tremenda. El rostro de la madre, primero sonriente y el segundo llorando, pues es que es la misma madre y el mismo hijo, ¿no? Pero por el medio ha pasado una guerra y a su hijo lo han matado. Entonces yo mandé esta fotografía ayer con un breve mensaje, ¿no? Esta es la única verdad de las guerras. Todo lo demás son mentiras. Bueno, la verdad es que la difusión de este mensaje ha sido muy grande, está siendo muy grande, ¿eh? Tiene ya cerca de, solamente en Twitter, solamente en X, tiene casi 1 millón, 1 millón de personas alcanzadas, ¿eh? Y bueno, yo me hago la pregunta, ¿no?, de por qué. Pues porque creo que obviamente somos muchos los que creemos que esto es así, que la famosa frase, ¿no? Esa es una frase que parece ser que pronunció un tal Hiram Johnson en 1917, en la Primera Guerra Mundial, que dijo: la primera víctima cuando llega la guerra es la verdad. Porque claro, llega una guerra y cada uno te da una visión absolutamente autojustificatoria. O sea, la primera víctima de la guerra es la verdad. Entonces venga que contar las cosas para justificarme yo, ¿no? De verdad que era necesario una guerra, era necesario ponerte a matar a personas.
¿De verdad que era necesario eso? Esta es la única verdad, ¿no? Ya sabemos que obviamente esta frase que yo he puesto es una frase que enfatiza, ¿no? Que tiene algo de, bueno, pues una simplificación, porque claro que puede haber también verdades, que se den un parte de guerra en el que se cuenten cosas que sean verdaderas, ya, pero todo eso está envuelto en un relato autojustificatorio que siempre tiene muchas mentiras o verdades a medias. La única verdad de las guerras es esta, la de todas esas personas, esas familias que sufren el zarpazo de un hijo muerto, de un esposo, de un padre que hemos perdido en la guerra. Y eso es terrorífico, ¿eh? Terrorífico. ¿Cuántos cientos de miles de familias pues han sufrido la pérdida de un hijo, de un padre, de un esposo, pues en esta guerra en Ucrania? Algo terrorífico. O en Gaza, o en el Líbano, o en tantos lugares de África de los que ni nos enteramos porque están fuera de atención mediática. Terrorífico. Bueno, pues ahí queda ese comentario en redes sociales, ¿no? Que es un canto a que sobre todo subrayemos a que las discusiones políticas no nos dejen en segundo lugar el drama humano, el drama humano. Por eso esta fotografía, con ese contraste de 20 años antes y 20 años después, y una madre sosteniendo la fotografía de su hijo que han matado en la guerra, pues nos recuerda, ¿no?, que esa es la verdad. Eso es lo que ha acontecido, y todo lo demás son relatos que se intentan hacer para justificar lo injustificable. Bueno, vamos adelante. ¿Y de qué quiero hablar en el día de hoy? Bueno, pues quiero hablar de nuestra nación hermana México. ¿Eh? De nuestra nación hermana. Me quiero hacer la pregunta de qué está ocurriendo en nuestra nación hermana en México. Una nación queridísima, ¿no?, para todos nosotros dentro de esta gran familia de la hispanidad. Yo os voy a decir que como estoy haciendo, ¿no?, visitas, os lo he dicho más de una vez, visitas a los colegios, y cada semana visito un colegio y, y entonces los niños te hacen muchas preguntas, ¿no? Y ¿cuál es su comida favorita? ¿Y cuál es no sé qué? Y tal. Y entonces más de una vez me han hecho la siguiente pregunta, ¿no? Y si usted no fuese español, ¿cuál sería, ¿no? ¿Qué le gustaría ser? Porque los niños lo preguntan todo. Y yo más de una vez he dicho, pues si yo no fuese español, me gustaría ser mexicano, ¿eh? Porque creo que es una nación entrañable, con una cultura maravillosa en la que esa devoción a la guadalupana ha impregnado culturalmente, ¿no?, ese pueblo con una belleza maravillosa, ¿no? La emperatriz de Hispanoamérica. Bueno, entonces nuestra pregunta es, ¿qué está ocurriendo en nuestra nación hermana? Que estamos perplejos de lo que está aconteciendo, ¿no? Se quiere cambiar el alma de una nación. Y claro, obviamente los que somos españoles nos damos cuenta de cómo se ha cambiado el alma de España en las últimas décadas, cómo se ha cambiado este alma. Y ahora dices que en México van a por lo mismo, van a por lo mismo. Aquí en España, en el año 1982, hubo un político, vicepresidente entonces del gobierno, Alfonso Guerra, que pronunció una frase famosa, ¿no? A esta nación no la va a conocer ni la madre que la parió. Hizo esa afirmación así soberbia, pues diciendo vamos a cambiar, y ciertamente, ¿no? Él mismo a día de hoy es un político escandalizado de a dónde ha llegado España. O sea, él que ya es un político retirado, pues en muchas ruedas de prensa, etcétera, ¿no?, pues en las que él ha participado, coloquios más bien, ¿no?, pues él pues se ha lamentado de a dónde ha llegado España, pues en esta pérdida de valores, ¿no? Bueno, pues algo por el estilo, ¿no?, creemos que está aconteciendo en México. Quizás el motivo que me lleva a abordar el tema en este momento es, bueno, pues la noticia que saltó la semana pasada de un hallazgo especialmente escandaloso. Un hallazgo que aconteció en Teuchitlán, ¿no?, donde la Fiscalía del Estado de Jalisco, junto con la Secretaría de Seguridad Política, realizó un operativo en una finca que fue el hallazgo allí que se hizo fue terrible, ¿no? Se encontraron 47 cráneos, múltiples restos
y zapatos, vestimenta de las personas que antes de ser asesinadas y carbonizadas era un campo de exterminio, para entendernos, un campo de exterminio de tantas personas, ¿no? Los obispos mexicanos pues, mostraron su dolor, su indignación por ese campo de exterminio de los narcos en Jalisco, viendo pues que es una auténtica ofensa a Dios, ¿no? Lo que está ocurriendo en México con el sacrificio de tantísimas vidas. Y además llamaron la atención sobre la omisión leo literalmente, omisión irresponsable de las autoridades ante uno de los problemas más críticos que enfrenta el país, la desaparición de personas, que ha crecido un 40%. Bueno, ahora os voy a dar datos, ¿eh? Y los obispos alabaron la extraordinaria labor de las madres que buscan a sus hijos, ¿no? Entonces, por eso los obispos, con motivo de este hallazgo en este lugar, pues han pedido transparencia y eficiencia en las investigaciones, y también han dicho algo clave, que se rompan definitivamente las alianzas entre el crimen organizado y ciertos círculos políticos. Lo han dicho los obispos, ¿no? Diciendo, ojo con esto, ojo con esto. Lo curioso del asunto es que después de que se hizo público el encuentro, o sea, el descubrimiento de este campo de exterminio, después las autoridades, ¿no?, del gobierno central han venido a decir no, esto es una exageración, eso no era tanto un centro de exterminio, era un centro de entrenamiento de los narcos. O sea, han querido como rebajar el hallazgo de lo que se ha descubierto, quizás pues para no soportar tanta presión del pueblo que dice, pero ¿cómo es posible, ¿no?, que se haya llegado a esto, ¿no? Pero bueno, lo que es cierto, lo que está fuera de discusión, lo que es imposible esconder es, a ver, pues que la tasa de violencia en México es increíble, increíble, inasumible, ¿eh? Que estamos hablando de que anualmente hay algo más de 40.000 homicidios. 40.000 homicidios al año. En concreto, en el año 2024 se reportaron 43.118 asesinatos. Es una cosa que es increíble, vamos. Pero es que además a esto hay que añadirle los desaparecidos, que están aumentando de una manera exponencial, ¿no? No tenemos datos del año 24, pero en el año 23 los desaparecidos eran 29.872, o sea, 30.000 desaparecidos. O sea que si, haciendo números redondos, que además están muy próximos al número exacto, si son 40.000 asesinados al año más 30.000 desaparecidos, fijémonos qué es esto. O sea, porque vamos a ser claros, los desaparecidos, ¿dónde están? Pues es que hay que entender que los desaparecidos los han matado. Los han matado. Luego, si sumamos los 40.000 más los 30.000, estamos hablando de 70.000 al año. ¿Y esto cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible que ocurra eso en un Estado de derecho? ¿Eh? Y claro, pues uno se acuerda de que la política del gobierno actual, ¿no?, con la famosa declaración que hizo López Obrador, pues la famosa declaración que hizo de más abrazos y menos balazos, como diciendo que no se podía combatir el crimen así policialmente, que lo que había que hacer era, bueno, pues llegar a soluciones sociales, y entonces la gente no entraría. A ver, un momento. Las soluciones sociales y la lucha policial contra el crimen son dos cosas que no se tienen que restar la una a la otra. Es además de, no en vez de. Al crimen hay que abordarlo frontalmente, al mismo tiempo que también se hacen políticas sociales para intentar que no se generen bolsas de pobreza que sean manipulables. Pero lo de más abrazos, menos balazos, esto ha resultado ser un auténtico desastre, ¿eh? Mientras tanto, las madres de todos esos decenas de miles de desaparecidos, las madres que en un movimiento que recuerda al movimiento de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, ¿os acordáis? Allá por el año 1977, con la dictadura del general Videla, se constituyó aquel grupo de madres de la Plaza de Mayo. Claro, aquí también se ha puesto en marcha otro grupo de madres de hijos desaparecidos que no paran, y hacen muy bien en no parar y pedir explicaciones.
y pedir explicaciones, ¿no? Porque claro, una de dos. O México es un estado fallido, en el que hay sencillamente una incompetencia y las autoridades no son capaces de gobernarlo y está siendo gobernado pues por los delincuentes. Una de dos. O esto es así, o la siguiente posibilidad sería que hay complicidades. Hay complicidades entre, entre quienes gobiernan y los violentos. Que hay una especie de pacto. O lo primero o lo segundo. O las dos cosas al mismo tiempo, claro. Porque otra explicación es que no es posible, ¿no? Entonces, esta es la situación terrible de México, ¿no? Y ahora viene una sospecha, ¿no? Una sospecha que se está generando porque hay indicios para entender que detrás de esta barbaridad se está introduciendo un cierto ritualismo de la violencia, ¿no? Se está como, de alguna manera, la violencia está pasando a ser una especie de estrategia satánica, porque incluso hay vídeos de canibalismo en el que estos carteles, antes de matar a las personas o después de matarlas, comen partes de su cuerpo, invocan a la Santa Muerte en este campo de exterminio de Teuchitlán. Y las imágenes que se han difundido, había altares a la Santa Muerte. Muchos de los sicarios suelen tener tatuajes de la Santa Muerte en su cuerpo. ¿Qué es esto de la Santa Muerte? Pues es una especie de religión pagana que se suele llamar Nuestra Señora de la Santa Muerte, así se suele abreviar como Santa Muerte. Es como una deidad femenina neopagana que personifica la muerte. Se suele representar como un esqueleto, una calavera, pero adornada como si fuese pues una imagen de la Virgen María llena de sortijas, de coronas, pero es una calavera que sujeta pues una guadaña, ¿no? Una guadaña, imagen de la muerte. Entonces existe esa especie de culto a la Santa Muerte, ¿no? A pesar de la condena de la Iglesia Católica y también de los pastores evangélicos, ¿no? Pero se ha incrementado mucho ese culto a la Santa Muerte, y esa figura esquelética, vestida con túnica larga, etcétera, con guadaña, con un globo, es terrorífica. Es como una sacralización de la violencia. La muerte se convierte en una divisa para obtener poder, para obtener dinero. Curiosamente, es lo mismo que los conquistadores españoles, ¿no? Cuando llegan a México, descubrieron que eran los sacrificios humanos para intentar aplacar la ira de los dioses. Aquellos sacrificios humanos, ¿no? Es que Hernán Cortés descubrió y que cortaron radicalmente, ¿no? Bueno, aquí también detrás de esta Santa Muerte hay muchas sospechas de que detrás de la Santa Muerte hay una sacralización de la violencia. Bueno, pues voy a poneros 4 minutos de una reflexión que a este respecto ha hecho pues un periodista, Javier Suárez, en un canal llamado Atypical TV, en el que hace una descripción de estas sospechas de complicidad existentes entre determinados, ¿no?, sectores gubernamentales con esta esta secta o religión pagana de la Santa Muerte, no sé cómo llamarla. Son 4 minutos que creo que no tienen desperdicio. Los pongo para que los compartamos. ¿Cuál es la importancia de la presencia de la Santa Muerte en el caso Teuchitlán? Para mí, queridos amigos, la devoción a la Santa Muerte es una pieza clave, fundamental, para entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. El grado de violencia, lo aberrante de los crímenes, incluso actos de canibalismo documentados en que hacen los cárteles, las invocaciones a la Santa Muerte antes de realizar ejecuciones. Todo esto se puede entender a través del concepto de sacralización de la violencia.
La sacralización de la violencia es cuando la violencia se convierte en una especie de ofrenda espiritual, donde el sufrimiento, donde la muerte de los demás, donde la muerte de que lo que vimos no es cierto, ¿no? Que los testimonios de las madres es mentira. Yo lo que voy a demostrar, o lo que voy a tratar de demostrar, que este acto de inspiración diabólica que hemos visto en México no es otra cosa sino el resultado del abrazos no balazos a nivel espiritual y simbólico. Para entender esto vamos a viajar un poquito en el tiempo y vamos a ir al 1 de diciembre de 2018 y vamos a ver a un López Obrador arrodillado ante líderes de una religión pagana, esto siendo un acto sin precedentes en México, en el que un presidente electo, en donde un presidente ya con calidad de jefe de Estado, se está consagrando y a la vez consagrando a México a fuerzas de la naturaleza, a fuerzas primitivas, a fuerzas paganas, y López Obrador estaba recibiendo una limpia como primer acto de gobierno. Esto no solamente es simbólico, esto es una declaración espiritual desde el poder. Años después, y me voy años después porque no vale la pena estar yéndonos a toda la cantidad de limpias que se hizo López Obrador, pero años después en el Senado de la República, un senador de Morena lleva a cabo un ritual al dios Tlaloc. Y en ese ritual se sacrificó a una gallina y la sangre de la gallina se derrama en las instalaciones del Senado de la República. Esto no como un acto simbólico, esto fue una consagración de sangre dentro de las instituciones de poder. Años después, seguramente van a recordar cuando López Obrador en 2024 hace apología de la Santa Muerte. Recordarán que se imprimieron playeras donde aparece el nombre de López Obrador al lado de la figura de la Santa Muerte, y cuando le preguntan que qué opinaba de estas, del culto a la Santa Muerte, él dijo que bueno, que era la libertad religiosa y demás, pero hay un momento en el que hace apología y dice, es contradictorio molestarse por eso. Pues es la santa, ¿no? Dice, es la Santa Muerte, pues es la santa, ¿cuál es el problema? Entonces, aquí ya no estamos hablando nada más de tolerancia religiosa, esto es la legitimación desde el poder de una figura, de un culto que está directamente vinculado con crímenes rituales y con violencia. En ese momento, López Obrador, a la hora de hacer esta apología o defensa de la Santa Muerte, da carta abierta para que esta figura se posicione como un símbolo espiritual legítimo de México. Bueno, dejo aquí este audio, pero creo que ciertamente, ¿no? Hay que hacer una lectura de lo que está aconteciendo en México. No es posible que una nación asuma que anualmente tenga una cantidad de asesinatos superior o, o el doble incluso que los que han podido acontecer en la guerra de Gaza, con ese genocidio que acontece en Gaza, pues todavía que sea anualmente superado en los crímenes que acontecen en una nación. ¿Qué está ocurriendo en esa nación? Bueno, pues vamos a invocar a la Guadalupana, vamos a invocar a María, precisamente la vamos a invocar en la víspera del día de la Anunciación, que es mañana 25 de marzo. Voy a poner en este momento, en nuestro momento de oración, de descanso musical, una canción que tiene como título, se estrena mañana esta canción, se estrena mañana, está la cantautora de nuestra diócesis,
que nos orgullecemos de ello. Tenemos varias cantautoras, cantautores en nuestra diócesis de Orihuela, Alicante, y una de ellas es Melissa Calvi, que ha compuesto esta canción María, Trono de Gracia, que estrenamos en este momento, en esta víspera del Día de la Anunciación. Y encomendamos especialmente, por intercesión de la Guadalupana, encomendamos a toda la nación mexicana. María, Trono de Gracia. Continuamos en esta edición de Sexto Continente y voy a compartir con vosotros pues otra alegría que ha tenido lugar pues esta semana, en concreto el viernes, este viernes pasado, pues en Valencia, que Valencia pues es, como también este programa se escucha de otros muchos lugares hispanoparlantes, pues voy a encuadrar un poco. Valencia es un poco la capital de la provincia eclesiástica de la diócesis desde la que hablo, ¿no? Y bueno, pues Valencia tiene una universidad católica que le ha concedido este viernes a un conocido filósofo francés el doctorado honoris causa. Ese filósofo francés, al cual merece mucho la pena seguirle la pista, es Fabrice Adjac. Bueno, tiene un nombre bastante difícil de pronunciar y yo no sé si lo estoy pronunciando muy bien. Fabrice Adjac. Bueno, pues creo que merece la pena. Quiero hacerme un poco eco de esa lección que él dio cuando fue investido doctor honoris causa este viernes, que fue magnífica, potente, y tiene algunas perlas, os quiero compartir, ¿no? Bueno, pero digo que merece la pena seguir la pista a este filósofo. Fabrice Adjac tiene muchas obras traducidas al español, igual que a veces os he posponderado, ¿no? A Jordan Peterson, el psicólogo clínico de Canadá. Bueno, pues es que conviene ver qué figuras, ¿no? Qué figuras están destacando en medio de esta crisis de pensamiento tremenda en la que estamos. El Espíritu Santo suscita. Y lo que me llama la atención es que la mayoría de estas figuras son conversos. Ojo, son conversos. Porque este Fabrice Adjac, que tiene ahora 53 años, es nacido en Nanterre, en Francia. Sus padres eran judíos de ascendencia tunecina y sus padres se adhirieron a la ideología maoísta, y entonces en su adolescencia y su primera juventud Fabrice pues fue ateo y anarquista, hasta que en 1998 se convirtió al catolicismo con una conversión potente, llegando a ser ahora mismo pues uno de los filósofos católicos pues más potentes, ¿no? Con más capacidad de tener este diálogo entre fe y cultura, ¿no? Actualmente, ¿no? Él es director del Instituto Filántropos. Bueno, pues como digo, él tuvo su lección en Valencia. Valencia, pues obviamente, ¿no? Pues él sabía que iba a una ciudad que había sido aquejada de una catástrofe increíble, ¿no? Por esas inundaciones que acontecieron hace unos meses, con muchísimos, con cientos de fallecidos, y tuvo, digamos, en su lección, pues una delicadeza grande, ¿no? con esa herida acontecida. Y entonces él echó mano para mí esto es curioso, ¿no? Como los sabios beben de la sabiduría de los anteriores. O sea, los sabios, ¿de dónde sacan su sabiduría? Pues mira, de esa tradición, que en la vida de la Iglesia es que desconocemos nuestra tradición, porque está llena de tesoros. Entonces él descubrió la lección inaugural que pronunció en la Universidad de París Santo Tomás de Aquino en el año 1256, un 21 de marzo de 1256. Y por cierto, él en la misma fecha, el 21 de marzo, pues se sirvió de esa lección inaugural, que tenía como título El doctor y las aguas. El doctor y las aguas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Santo Tomás de Aquino subrayaba con ese título? Bueno, se había servido de un versículo del Salmo 13, del Salmo 103. Entonces era un versículo que dice, ¿no? Dios riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra, ¿no? O sea, es decir, él subraya esta imagen de cómo Santo Tomás de Aquino dice: con nuestros ojos vemos
las lluvias caer del seno de las nubes, regar las montañas y hacer surgir los ríos que fecundan la tierra. Del mismo modo, desde las cimas de la sabiduría divina, la inteligencia de los doctores es irrigada. O sea que la sabiduría, claro, él estaba recibiendo la distinción honorífica de doctor honoris causa. Y él va y dice en su lección, ojo, que es la sabiduría divina la que irriga la inteligencia de los doctores. La sabiduría divina desciende a la inteligencia de aquellos que le buscan, ¿no? Y este comentario habla a la vez de la omnipotencia divina y de la responsabilidad humana, ¿no? Bueno, por una parte, ¿por qué Dios no da la sabiduría a todos por igual, en vez de dársela especialmente a los doctores? ¿Por qué esa inteligencia que le dio Santo Tomás de Aquino no se la dio a todo el mundo igual? Bueno, ¿por qué Dios ha querido que haya testigos, profetas, doctores para educar al mundo, ¿no? Y entonces Santo Tomás de Aquino subraya, respondiendo a esta pregunta, que la omnipotencia divina es todavía más potente cuando nos concede el don de la paternidad. ¿eh? O sea, de alguna manera nos da el don de también nosotros generar, suscitar la sabiduría en los demás. El poderoso no se contenta con fabricar instrumentos inertes, sino quiere engendrar hijos capaces de convertirse en padres. Y por eso la sabiduría divina tiene que pasar a través de los doctores, como las aguas del cielo pasan por las montañas, que moderan su caída, canalizan en fuentes y riachuelos hasta llegar a la tierra. Impresionante esta imagen, ¿eh? Bueno, esto tiene un riesgo, que claro, como la sabiduría de Dios pasa a través de los doctores, si esos doctores que son como las montañas que tienen que recibir el agua, pero que después el agua se va derritiendo y baja por los riachuelos, etcétera, si las montañas no hacen bien su labor, pueden envenenar las fuentes. Una montaña que tenga minerales envenenados puede hacer que el agua, en vez de bajar pura y cristalina, baje contaminada. Y entonces es una gran responsabilidad, señores. Qué gran responsabilidad es esta, ¿no? Y entonces Santo Tomás de Aquino, en aquella lección inaugural, dice que el doctor, que aquel que tiene esa sabiduría, tiene que enseñar no solo con el verbo, sino con el ejemplo. ¿No? Enseñar verbo et exemplo, así dice Santo Tomás, ¿no? El doctor católico no vive una vida cristiana al margen de su sabiduría, porque si no es santo, más le hubiera valido ser ignorante y ateo. Así lo dice con contundencia, ¿no? Santo Tomás. Si no es santo, más le hubiera valido ser ignorante y ateo. Si su vida no corresponde con su verbo. Bueno, entonces, Fabrice Ajac en su lección en la que acoge, ¿no? ese título de ser doctor honoris causa, claro, de alguna manera se está acordando de lo que Jesús dice, ¿no? Y no os dejéis llamar padre, y no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es el maestro, uno solo es el padre. Por eso, teniéndolo claro, Fabrice Ajac subraya esto. Entonces este es el motivo por el que la dignidad del doctor confiere también no solo un título, sino una tarea, una gran responsabilidad, señores, porque tiene que hacerse digno de ella. Tiene que buscar esa sabiduría, pues no solo en sus palabras, sino en sus actos. Si no, se reduciría pues la ceremonia de investir de honor, pues una mundanidad, sería una pura mundanidad. Aquí vengo para que me entreguen un birrete y lo ponga yo después en una estantería que tengo en mi casa, eso es una pura mundanidad. De no ser que yo entienda que la sabiduría es de Dios y que
me ha elegido como instrumento suyo para ejercer esa paternidad y suscitar hijos que sean padres y descubrir el tesoro de Dios que tiene que ser transmitido. O sea que todo don conlleva un drama, señores, porque se puede hacer un buen uso o un mal uso de ese don. Y los dones de Dios hay que tener responsabilidad con ellos, ojo, porque son dones sin retorno, ¿no? Entonces, cuando uno se sitúa entre el cielo, que es una montaña que se sitúa entre el cielo y el valle, y tiene que hacer de montaña para que acoja el agua, la retenga, la baje ordenadamente, y no sea un agua que baje de una manera desordenada y haga daño y no haga bien. Dice, me toca a mí ser la roca lo suficientemente rugosa como para que pueda descender suavemente el agua por los riachuelos. No tendré que ser el hormigón liso que hace que el agua se precipite como un torrente devastador. En fin, me ha parecido esta reflexión, ¿no?, por parte de Fabrik-Ajak, pues verdaderamente bella y maravillosa. Pero todavía había pues una perla preciosa más. Y es que él cuenta lo que sucedió con Santo Tomás de Aquino, que sabéis que Santo Tomás de Aquino no llegó a terminar su Suma Teológica, está inacabada, se detuvo en el Tratado sobre la Penitencia, ¿no? Y entonces fue en 1237, perdón, 1273, el día después de San Nicolás, pues cuando Fray Reginaldo, que era el secretario de Tomás de Aquino, pues porque en aquel tiempo, como no había ordenadores, pues digamos, los maestros, los profesores, los doctores solían tener un escribiente, dictaban y el otro escribía, ¿no? Entonces Fray Reginaldo, pues claro, como veía que Tomás de Aquino se había quedado paralizado y que no seguía con su tratado, ¿no?, de penitencia, Fray Reginaldo volvió a la celda de Tomás de Aquino para intentar seguir el trabajo y se sorprendió que la mesa de trabajo de Fray Tomás estaba completamente transformada. Porque lo lógico es que era estaba llena siempre de papel, pluma, códices por todos lados, era una mesa súper desordenada, llena de papeles. Oye, llegó allí y se encontró todo archivado en un armario, sin ningún papel encima de la mesa, sin nada, y Santo Tomás de Aquino estaba, no como siempre, leyendo o paseando, pensando, sino que estaba de rodillas, y sus ojos eran dos fuentes de lágrimas. Le sorprendió verle a Tomás de Aquino así. Y entonces Reginaldo le pide, bueno, vamos a continuar la obra, que nos hemos quedado paralizados, ¿no? Vamos a continuarla. Y entonces la respuesta fue, no puedo. Claro, Reginaldo le suplicaba que tenemos que continuar, ¿no? Y entonces pero le pide una explicación, pero ¿por qué no puede? Y entonces Tomás de Aquino respondió, después de lo que Dios se dignó revelarme el día de San Nicolás, o sea, la víspera, me parece paja todo lo que he escrito en mi vida y por eso no puedo escribir ya más. O sea, había tenido una experiencia mística y al haber tenido una experiencia mística ya, digamos, su obra de teólogo ya no podía continuar porque es que había cambiado de división, ¿sabes? Es que los místicos juegan en otra división. Y hasta ahí llegó, ¿no? Hasta ahí llegó la obra teológica que nos parece que es la cumbre de la teología, que es la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Pero fíjate, Reginaldo, y entonces Fabrik-Ajak recuerda esto en su lección inaugural, lo recuerda. Y recuerda cómo, siguiendo a San Agustín, Santo Tomás de Aquino asocia el don de ciencia al don de lágrimas. Así lo hace, ¿no? Esto sigue a San Agustín. El don de ciencia está ligado al don de lágrimas. Entonces, claro, al ver cuando Reginaldo vio que Tomás de Aquino no podía seguir dictando eso, porque tenía los ojos llenos de lágrimas, porque había tenido una experiencia mística, había visto el misterio de Dios de una manera mucho más potente que la que el hombre es capaz de captar por los conceptos teológicos, ¿no? Y entonces, en este momento es cuando Fabrik-Ajak
ya terminando su lección inaugural, ¿no?, en la que recibe este título de doctor honoris causa, dice que esta agua, este agua que el doctor está llamado a recibir del cielo y transmitir a los demás, esta agua tiene que, para que uno sea verdaderamente un doctor conforme al corazón de Dios, no tiene que ser un agua que recibo y entrego sin que pase por mí, sino que tiene que ser un agua que en el fondo también brote de ti, que son tus lágrimas, tus lágrimas. Esa agua que recibes de Dios, de la sabiduría divina, te empapa y son tus lágrimas, que serán lágrimas de tristeza, lágrimas de alegría, las que se derramen sobre el mundo. Y entonces tu fecundidad de doctor te la dará también esas lágrimas, lágrimas de consolación, lágrimas de desolación, alegrarte con lo que le hace alegrarse el corazón de Cristo, sufrir con lo que le hace sufrir al corazón de Cristo, que las alegrías de Cristo sean las mías, que los sufrimientos de Cristo sean los míos, que tú tengas lágrimas que te purifiquen, ¿no? Porque hay cosas que solo se ven claras con ojos que han llorado. Esta es una frase que se atribuye a, no está muy claro quién la pronunció, posiblemente Jacinto Benavente. Hay cosas que solo se ven claras con ojos que han llorado. Y por eso el don de lágrimas es tan importante en la vida espiritual. El don de lágrimas nos hace entender las cosas desde Dios, viendo el dolor de nuestros pecados y viendo también la alegría de que Dios es infinitamente misericordioso. Por eso, ¿no?, el Apocalipsis dice que Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Sí, porque en el fondo esa agua de la sabiduría divina que quiere empapar a los doctores, hacerles modelo de vida para que también estén irrigando, ¿no?, a los demás, esa también se convierte en el don de lágrimas que nos haga sentir con el corazón de Cristo. Bueno, esto es muy brevemente y resumidamente el resumen de la, bueno, pues de la lección que él dio, ¿no?, cuando recibió este doctorado honoris causa este viernes pasado en Valencia, Fabri Ayac. Supongo que se publicará pronto en la página web de la Universidad Católica de Valencia el texto completo, que es una maravilla, y os invito a leer. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.